¿Por qué no debes cambiar solo el sensor? Hoy en día, cuando un vehículo presenta una falla electrónica y se enciende el famoso check engine, lo primero que muchas personas, e incluso algunos mecánicos, hacen es conectar el escáner y cambiar directamente el sensor que aparece como error. Y acá viene el gran problema. El escáner no dice qué pieza cambiar. El escáner solo informa qué señal está fuera de rango. En la práctica automotriz, muchas veces el sensor no es el culpable, sino simplemente el mensajero que está avisando que algo no está funcionando bien en otro punto del sistema. Cambiar sensores sin diagnóstico previo suele terminar en gastos innecesarios, pérdida de tiempo y, lo peor de todo, la falla vuelve a aparecer. Este es uno de los errores más comunes, sobre todo cuando uno está empezando en la mecánica. Confiar ciegamente en lo que dice el escáner. Muchas personas piensan, el escáner marca sensor X, entonces el sensor está malo. Pero la realidad es que la mecánica moderna, y sobre todo la electrónica automotriz, no funciona de esa manera. El código de falla no diagnostica, solo orienta. El diagnóstico real lo hace la persona que interpreta los datos, entiende cómo funciona el sistema y revisa las posibles causas antes de cambiar piezas. El escáner es una herramienta, no un adivino. Este punto es clave y quiero que quede muy claro. Un sensor no repara nada. Un sensor no corrige nada. Un sensor no toma decisiones. El sensor solo mide una condición física y la envía a la computadora del vehículo. Puede medir temperatura, presión, vacío, posición o velocidad. Si la lectura es incorrecta, el sensor no está diciendo estoy dañado, sino la condición que estoy midiendo no es la correcta. Por eso es un error asumir que el sensor es el problema. Muchas veces el sensor está funcionando perfectamente y lo que está mal es el entorno que está midiendo. Imaginemos un sensor de presión que marca valores fuera de rango. El escáner registra ese dato y genera un código de error. La pregunta correcta no es si el sensor está malo, sino por qué la presión está fuera de rango. Las causas pueden ser muchas: mangueras rotas, fugas de vacío, válvulas defectuosas, conductos obstruidos o presión inestable en el sistema. El sensor solo refleja lo que ocurre. Si el sistema está mal, la lectura también lo estará, aunque el sensor esté en perfecto estado. Uno de los problemas más ignorados en la electrónica automotriz es el estado del cableado. Muchos códigos de falla no se generan por sensores defectuosos, sino por cables quebrados internamente, conectores sulfatados, terminales flojas o falsos contactos. Un cable en mal estado puede alterar el voltaje, generar señales erráticas o interrumpir la comunicación con la computadora. El resultado es que el escáner acusa al sensor. El sensor se cambia y la falla sigue exactamente igual, porque el problema nunca fue el componente. Las fallas intermitentes son de las más difíciles de diagnosticar. El vehículo puede fallar solo a veces, en caliente, en frío o solo cuando se acelera. Se cambia el sensor y la falla desaparece por un tiempo, pero días después vuelve. Esto suele pasar porque el problema real está en un cable, un conector o una pieza que se ve afectada por la temperatura o la vibración. Como el origen del problema nunca se solucionó, el sistema vuelve a fallar tarde o temprano. En muchos motores, el vacío juega un papel fundamental. Una pequeña fuga de aire puede provocar ralentí inestable, pérdida de potencia, aumento de consumo y códigos de falla relacionados con sensores. El sensor no puede distinguir si la lectura incorrecta se debe a una falla interna o a una fuga de aire. Por eso, antes de cambiar sensores, siempre es necesario revisar mangueras, juntas, válvulas y el estado general del sistema de admisión. Es importante entender que el escáner es solo una herramienta de apoyo. No reemplaza el criterio ni el conocimiento. Sirve para leer datos, observar valores en tiempo real y orientar la búsqueda. Pero el diagnóstico real depende de quien analiza la información. Un buen diagnóstico requiere observar, medir, comparar y entender cómo interactúan los distintos componentes del sistema. Cambiar sensores sin diagnóstico es uno de los errores más comunes en la mecánica moderna. Un buen mecánico no empieza cambiando piezas, empieza analizando el sistema completo. El sensor es parte del sistema,
pero en la mayoría de los casos no es el problema principal. Diagnosticar bien ahorra dinero, tiempo y frustración, y además permite aprender de verdad. Si estás empezando en la mecánica, no tengas miedo de equivocarte, pero evita cambiar piezas a ciegas, porque en mecánica, entender cómo funciona el sistema siempre vale más que simplemente reemplazar componentes.